¿Cómo están? Muy bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas, donde la idea es aterrizar los temas, tratarlos con especialistas y en un lenguaje sencillo, pedagógico, para que toda la ciudadanía esté informada de aquellos aspectos fundamentales que se van a discutir, que se están discutiendo ya en este proceso constituyente. Hoy día tengo, pero el agrado enorme de contar con una de las voces regionales a nivel nacional en el tema del Tribunal Constitucional, que es aquel que vamos a abordar justamente hoy día, y que ha aceptado la invitación a estas conversaciones desastrosas, y que es la doctora en Derecho, profesora de la Universidad de Concepción y de la Universidad Andrés Bello, Tania Busch. Así que, Tania, te agradezco muchísimo el haber aceptado esta invitación. Hola Paulina, gracias a ti por la invitación, yo encantada y aquí en este verano, año intenso de conversaciones constitucionales y políticas. Así que Bueno, una de feliz de las estar acá. cosas, una de las cosas además que nos ha dejado este proceso constituyente, y creo que es algo muy bueno, es la politización del diálogo, de la discusión de la ciudadanía, en el sentido que estamos pensando, ya lo llevábamos un tiempo, pero ahora con muchísima mayor fuerza, y evidentemente este año se reforzará aún más. Bueno, ¿qué Estado queremos? ¿Qué sociedad queremos? ¿Cómo nos queremos vincular? Y eso en definitiva está en las bases de la nueva constitución que queremos tener. Entonces, hoy día yo te invité porque quiero que conversemos un tema que tú conoces muchísimo, que eres experta y del cual es fundamental que la ciudadanía conozca. Hay veces en que está más en la polémica por distintos fallos que se han dictado o porque hay críticas a su funcionamiento, pero la ciudadanía muchas veces no sabe bien, no conoce bien lo que es el Tribunal Constitucional y que justamente, como su nombre lo indica, es fundamental en la Carta Constitucional, en la nueva Constitución. Entonces lo que quiero es que conversemos y tú me ayudes a explicarle también a la gente. Bueno, partamos por lo más básico de lo básico. ¿Qué es un tribunal constitucional, digamos, en el modelo teórico? ¿Qué es un tribunal constitucional? ¿Qué funciones cumple? Y luego podemos ver cuál es el que tenemos, qué cosas habría que modificar, qué se le critica, bueno, un poco eso. Partamos, por lo tanto, ¿qué es un tribunal constitucional? Un tribunal constitucional, Paulina, es una de las formas o modelos que puede adoptar la garantía jurisdiccional de la Constitución. ¿Ah? Porque hay varios modelos. Como tú has dicho, el tema del Tribunal Constitucional ha estado en la palestra, pero como en general pasa, hay mucha eslogan, hay mucha confusión, pero también hay mucha verdad en la crítica que se le hace. Entonces es importante hacer esta explicación. Uno tiene una constitución, ¿cierto? Cualquier país que se da una constitución, luego dice, bueno, ¿y ahora cómo la cumplimos? Después del cambio de paradigma del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho, y eso se marca con los fines de la Segunda Guerra Mundial, en Europa sobre todo, se impone el paradigma del Estado constitucional de derecho, donde cambia incluso la concepción de democracia. ¿Y qué es lo que van a venir a decir? Democracia ya no va a ser solamente el que gane la mayoría, sino que también el respeto a ciertos límites a esa mayoría que van a estar en los catálogos de los derechos fundamentales de las constituciones de la posguerra. Y ahí se toma un modelo que había sido creado en Europa en el periodo de entreguerras por el jurista austriaco Hans Kelsen, que había dicho, para garantizar que se cumpla la Constitución, vamos a crear un órgano que va a tener la forma de tribunal, que va a estar integrado por expertos y que se van a dedicar a ver si las leyes u otros actos del poder público se ajustan o no a aquello que manda la Constitución. Otro modelo es el norteamericano, que se había creado bastante antes, ¿tá?
a principios de la década del 1800, con una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que se llama Marbury versus Madison, y en ese modelo todos los jueces, cualquiera, puede declarar para ese caso que está conociendo que una determinada norma jurídica es inconstitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional es una de las formas, para ir resumiendo, es uno de los modelos que puede adoptarse para que se garantice que luego de vigente una constitución, sea la anterior o sea una nueva, esta sea respetada por los poderes públicos. Cuando hablamos de un tribunal constitucional o una corte constitucional, que es el modelo que desde 1970 existe en Chile, con algunos matices que expresar, significa que es un tribunal que se crea con esa función en específico, independiente que tienen otras competencias también, pero su función más importante es esa, y cuyos integrantes se escogen para eso específicamente. Ahora, por supuesto, y como decía, esto, y aquí viene la parte de verdad, pero que está en la discusión pública, pero que a veces se malentiende, todos los tribunales constitucionales y también el modelo norteamericano donde todos los jueces pueden declarar digamos una ley, pero podría ser otra norma jurídica también, ¿no? Una ley inconstitucional va a entrar en tensión con la voluntad democrática, porque su función es precisamente poner freno a la voluntad de las mayorías cuando éstas no respetan los límites que están establecidos en la Constitución. Ahora esto es una cuestión también graduada, y no siempre es igual de severo. No es lo mismo, para dar un ejemplo, no es lo mismo declarar inconstitucional una norma del Código Civil que es de mediados de 1800, a declarar inconstitucional una norma, por ejemplo, que está en pleno proceso legislativo y se está discutiendo. O sea, los niveles como de intervención en la voluntad mayoritaria son distintos en cada caso. No sé si por ahí vamos entendiendo de qué va. Muy bien, entonces, frente a un modelo anglosajón, control difuso, todos los jueces tienen esta facultad, nos encontramos entonces con este otro donde está concentrado en un órgano, en este tribunal. Y ese es el modelo, por lo tanto, que se adopta en Chile. ¿Qué cambia? Primero, veamos la composición del Tribunal Constitucional, porque también ahí hay polémica respecto a quienes integran este tribunal. Veamos la composición y después podemos ir viendo las funciones y también los cambios que se han producido, importantes cambios que se han producido respecto a la función del Tribunal Constitucional en nuestro país. Entonces, ¿quiénes integran el Tribunal Constitucional? ¿Quién los elige? ¿Ha habido modificaciones al respecto? ¿Por qué se critica que hay cuoteo en su integración? ¿Por qué se dice que hay politización del tribunal? Esas primeras preguntas que son más o menos las que están en el debate siempre, cuando alguien que no conoce mucho del tema ve esta discusión a nivel de opinión pública. El sistema actual, que viene desde el año 2005, se escogen los ministros del Tribunal Constitucional con un sistema denominado de reparto. Es decir, son 10 miembros, lo que ya es complejo, porque 10 miembros en un tribunal colegiado implica que hay empate y eso genera un problema. Entonces, eso es un primer problema que tenemos, que son 10, ¿no? Y deberían ser 9 o 11, pero 10 es una mala cifra. 3 son electos directamente por el presidente de la República, no tiene que preguntarle a nadie, sin acuerdo de nadie, cumpliendo los requisitos, él los nombra directamente. 4 son nombrados por el Congreso. 2
nombrados por el Senado directamente y 2 por la Cámara de también por el Senado, pero a propuesta de la Cámara de Diputados. Y otros 3 se nombran por la Corte Suprema. La Corte Suprema los nombra, dice la Constitución, en sesión secreta convocada especialmente al efecto. Pero ¿por qué hago esta distinción y hago este punto? Porque la forma en que se han en la práctica realizado los nombramientos por cada uno de estos órganos ha sido muy diferente. Por ejemplo, la Corte Suprema desde el año 2006 estableció un auto acordado donde llama concurso público de antecedentes y ha ido. No es que el sistema sea perfecto, dista mucho, pero ha ido mejorando sus niveles de transparencia respecto del procedimiento. En cambio, y en general, y digo en general porque hay algunas matices ahí que hacer, pero en general los nombramientos de la Corte Suprema se han caracterizado por tener un perfil más bien técnico. Es decir, que las personas que ha nombrado la Corte Suprema han sido en general profesores de derecho, profesores y profesores de derecho constitucional. La Corte Suprema ha nombrado mujeres también, cuyo mérito principal ha sido el haberse destacado en la actividad universitaria. Hay que recordar aquí que cuáles son los requisitos para ser miembro del Tribunal Constitucional. Llevar 15 años de ejercicio profesional. Por eso yo siempre les pregunto a mis alumnos si yo podría ser ministra del Tribunal Constitucional, y la respuesta correcta es no, porque soy demasiado lolita. Todavía por supuesto, fuiste mi alumna, vamos transparentando las cosas, las generaciones que están aquí conversando. El segundo, que es un requisito muy formal y muy básico, que es no tener impedimento para ejercer el cargo de juez, pensando en los jueces del Poder Judicial. Y aquí está el relevante: haberse destacado en la actividad universitaria, profesional o pública. Y es decir, nuestra Constitución valora de la misma manera el ser un destacado profesor o profesora de Derecho Constitucional o de Derecho Público, como el tener sensibilidad o haberse destacado en la política o en el ejercicio en el foro. Es un requisito bien amplio. Entonces, la Corte Suprema principalmente ha mirado el ejercicio universitario, académico. No así los nombramientos que han hecho las ramas electas, que son el presidente de la República y el Congreso Nacional. El Congreso Nacional ha hecho audiencias públicas previas a sus nombramientos, pero son audiencias que las hace a veces no las hace. Yo he estado estudiando un poco eso y no tienen demasiada relevancia finalmente las decisiones. Y el presidente de la República, los nombramientos que vienen desde el Ejecutivo, no han tenido ningún avance en niveles de transparencia y rendición de cuentas sobre estos nombramientos. Ahora, la politicidad del control de constitucionalidad es insoslayable. O sea, el que quiera tener jueces constitucionales, y en esto estoy pensando en los dos modelos, que no tengan compromisos políticos, los va a tener que traer de Marte, porque básicamente en la interpretación constitucional, y las constituciones siempre están escritas en términos bien abiertos. Por ejemplo, dicen que es importante la igual dignidad y libertad de las personas, pero a lo mejor tú y yo, Paulina, vamos a tener una diferencia bien importante sobre si un hecho concreto atenta contra la dignidad de una persona o no, porque no dice mucho más la Constitución. Entonces, siempre los jueces constitucionales vienen como con su mochila de experiencias, ideologías, subjetividades en general, filosofía, religión, etcétera, teorías además, ya más sofisticadamente teorías constitucionales,
que tienen una arista o subyacen algunas ideas políticas de esto. Así que la politicidad no se puede eliminar del control de constitucionalidad, porque además la norma que utilizan, que es la Constitución, es una norma jurídica política, es un pacto político, por lo tanto, siempre se está reescribiendo cada vez que se ejerce jurisdicción constitucional es como que se estuviera reescribiendo o detallando la Constitución. Otra cosa es, entonces, cierta politicidad es inevitable. Bueno, es propio del ser humano, además, y esto nos pasa a nosotros como académicos, pasa con todos los jueces, tanto a nivel nacional como internacional. O sea, personas asépticas, personas que no tengamos ninguna idea detrás de nosotros, ningún pensamiento, nada que se exprese, eso no existe. O sea, eso en general es parte de la vida misma, el tener ciertas tendencias hacia uno u otro lado, una concepción distinta frente a estos temas, así que tampoco es algo propio del Tribunal Constitucional. Yo lo digo porque, también pasa, porque muchas veces critican la Corte Internacional de Justicia. No, que es una corte política y no sé qué. Bueno, pero es que también hay que ver qué concepción del derecho internacional tienen cada uno de ellos, porque cada uno tiene, como tú dices, su carga valórica, sus interpretaciones. Entonces, esto es parte de, eso es insolayable. Pero tú quieres abordar otro aspecto que me interesa mucho cuando se le hace la crítica sobre todos estos nombramientos y después ya en el ejercicio de la función jurisdiccional, que ya no es estas ideas o carga valórica propia que tiene cada uno, que es lógica. claro. Es otro tema donde puede haber problemas. El problema es que no es un problema específico de Chile, pero en Chile se ha visto muy agravado, es que se da el cuoteo. Entonces, los sistemas, sobre todo en el Congreso, esto se ve más. En el Congreso hay una norma de supramayoritaria, es decir, no solamente tienes que alcanzar la mayoría, sino tienes que alcanzar más que la mayoría. En la teoría, los constitucionalistas dicen que eso significa que se va a escoger mejores personas porque hay que ponerse de acuerdo en gente que ostente mayores méritos. Pero ahí es donde yo hago una crítica a mi disciplina, que hay que ir a mirar cómo funcionan las instituciones. Y donde existen estas mayorías, en general en los congresos, lo que pasa no es que se busquen las mejores personas, sino que los acuerdos son otros, ¿sabéis qué más? Uno para ti y otro para mí. Una lógica que en Chile sea de tendencia al empate, que en Chile se ha denominado la binominalización de las magistraturas, porque el sistema binominal, que ya no lo tenemos desde 2015, pero que fue tan importante, fue como una especie de cultura política que permeó todas las prácticas y que todavía sigue. Entonces, finalmente, eso empezó a generar que cada vez en vez de buscar las mejores personas, simplemente se repartían los cupos. Al mismo tiempo, al no haber inhabilidades anteriores o posteriores, por ejemplo, también pasaba, sobre todo en los nombramientos del Ejecutivo, que la gente pasaba directamente de la moneda al Tribunal Constitucional. Y eso es un problema porque pasas de ser, o sea, la lealtad que tienes con la persona que te nombró, pasas a ser controlador de esa persona. Entonces no se puede generar lo que se llama, lo que ha llamado, esto es una frase muy famosa de Fauré, que dice que los jueces constitucionales tienen un deber de ingratitud con los órganos o personas que los nombran. Pero yo creo que esto de hacer ideales normativos sirve poco, y lo que sirve es generar instituciones y diseños o hacer ingeniería constitucional para que no quedemos a merced de si la persona es buena o mala, quiere ser moralmente intachable o no, sino que logremos diseñar
esquemas que no van a eliminar a lo mejor las prácticas no tan deseables, pero sí las pueden bajar, ¿no? Y ahí hay harto que decir también, pero ya es más de detalle. Ya sabiendo lo que es un tribunal constitucional, cuáles son los modelos, cómo se eligen en Chile, quisiera saber cuáles son las funciones que ha tenido y que tiene el Tribunal Constitucional en Chile. Porque tú nos explicabas que una de las atribuciones propias de todo tribunal constitucional es que las normas que se dicten, o en general los actos públicos que se realicen, bueno, vayan en consonancia con la Constitución. Pero también puede cumplir otras funciones el Tribunal Constitucional, o en momentos distintos. Entonces, explicar un poco eso, cuándo se ejerce el control constitucional, cómo era antes, cómo es ahora, y cuáles son los efectos de las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional. Si declara que una norma es inconstitucional para un caso concreto o es inconstitucional erga omnes, para todos, y ya esa norma queda fuera del ordenamiento jurídico. ¿Cómo funciona eso en Chile, y si es que siempre ha sido igual o si es que ha habido algún cambio al respecto? La institución del Tribunal Constitucional se incorpora en Chile el año 70 en el gobierno de Frei Montalva, pero la lógica era principalmente resolver conflictos entre el legislativo y el ejecutivo. Entonces, tenía resolver conflictos de competencia y resolver conflictos de constitucionalidad durante el proceso de tramitación de la ley. En ese tiempo, el control de constitucionalidad de la ley, una vez que a posteriori o represivo, una vez que esta ya entró en vigencia, estaba en manos de la Corte Suprema. Que hay que decir como que Estados la Corte Unidos, digamos, aplicando el modelo no exactamente como en Estados Unidos, porque no la tenían todos los jueces, sino que las personas podían ejercer la acción de inaplicabilidad ante la Corte Suprema. Correcto. No era ante el juez al que estaba litigando. Pero la tenía la Corte Suprema. Hay que decir que la Corte Suprema tuvo esa posibilidad hasta el año 2005 y prácticamente no la utilizó. O sea, en ese sentido, el control de constitucionalidad de la ley a manos de la Corte Suprema fue derechamente un fracaso. Hay que pensar, sobre todo si uno lo mira en términos de protección de los derechos fundamentales. Piensa, por ejemplo, en la Ley de Protección Permanente de la Democracia, o ley maldita, ¿cierto? Que era una ley que evidentemente vulneraba los derechos fundamentales y nunca fue declarada inaplicable. Hay muchas explicaciones para eso, pero esa es la realidad. Yo hablo de que nosotros hemos tenido 3 tribunales constitucionales, porque me parece que eso clarifica la discusión. Luego, bueno, este primer tribunal constitucional claramente no logró resolver los problemas entre el legislativo y el ejecutivo, y la dictadura prontamente lo disuelve porque se arroga, ¿cierto?, el poder constituyente y dice, bueno, si la Junta Militar tiene el poder constituyente, que tenemos que tener un tribunal constitucional funcionando, y se elimina. Luego vuelve con la Constitución de 1980 y funciona con esa lógica o con esa integración que tenía una integración marcadamente antidemocrática, donde los militares, a través del Consejo de Seguridad Nacional, por ejemplo, nombraban muchos de sus integrantes, y ahí sigue teniendo el control de constitucionalidad, estoy hablando de la atribución más importante, dentro del proceso de formación de la ley, ¿ya? Que finalmente va a funcionar con esa lógica ya retornando a la democracia, pero va a funcionar, va a estar diseñado así desde el 80 hasta el 2005. La idea de ese tribunal
era ser una especie como de perro guardián del proyecto constitucional de la dictadura, pero curiosamente no funcionó así. Fue un tribunal que ejerció sus poderes de forma muy diferente a los poderes electos, y eso lo podemos explicar porque al tener sistema binominal, tener quórum supramayoritarios, tener senadores vitalicios y designados, etcétera, ya eran tantas las trabas a la voluntad mayoritaria que en realidad cuando llegaban las cosas al momento ese mecanismo, y además porque en ese tiempo tenía una integración bastante judicial, bastante, las personas que lo integraban generalmente venían de la Corte Suprema, o habían sido jueces, era como la lógica. Cuando viene la reforma constitucional de 2005, se reforma completamente el Tribunal Constitucional y el control de constitucionalidad de la ley en Chile, y se robustece. El Tribunal Constitucional pasa a ser una especie de Hulk. Es poco técnico lo que digo, pero porque en muchas partes existen tribunales constitucionales, pero en pocas partes tienen tantas atribuciones, ¿ah? Con tan pocos controles, o sea, de hecho, no con tan pocos, no hay control sobre el Tribunal Constitucional externo, a diferencia que sí lo hay con el fiscal nacional, el presidente de la República, todos los ministros de la Corte Suprema, todos tienen control en el sistema constitucional chileno, menos los ministros del Tribunal Constitucional. Y ahí se elimina la facultad de la Corte Suprema de controlar la constitucionalidad de las leyes una vez que estas ya han entrado en vigencia, y la inaplicabilidad pasa al Tribunal Constitucional. Entonces ahora el Tribunal Constitucional va a tener atribuciones de control de la ley durante el proceso legislativo, que este puede ser voluntario, es decir, que sea activado por el presidente de la República o los parlamentarios durante el proceso, que generalmente son los casos que a la opinión pública le llaman más la atención. Esto puede ser voluntario, es decir, activo, o a veces es obligatorio, es decir, haya o no haya discusión sobre la constitucionalidad de una ley, esto tiene que pasar sí o sí como proceso de formación de la ley por esta revisión del Tribunal Constitucional. Y además, la inaplicabilidad se reformula, y ahora en cada uno de los juicios las partes pueden llevar una determinada ley al Tribunal Constitucional a través de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Y si es que ya se ha declarado inaplicable, existe la acción popular respecto de todo el mundo, que todos podemos ejercer sobre una ley. Ahora, ¿qué pasó? La inaplicabilidad de no utilizarse nada terminó siendo, no tengo el porcentaje exacto, pero me atrevo a decir un 98%, si es que no el 99% del trabajo del Tribunal Constitucional. Y sin embargo, la acción de inconstitucionalidad casi no se utiliza. Entonces, ¿cuáles serían como los problemas? Estoy pensando solo en el proceso de formación de la ley, que es donde se ve, que es la atribución, donde se ve más evidentemente la tensión entre voluntad de la mayoría, voluntad democrática, y límites a la voluntad democrática. Que al ser en algunos casos obligatorio y en otros facultativo durante el proceso de formación de la ley, esto eleva, por supuesto, la politicidad, porque como yo te decía, es bien distinto encontrarse con una norma, no sé, que establezca limitaciones a la afiliación, a la investigación de filiación del hijo póstumo, por ejemplo, que es una norma que hace mucho tiempo se discutió, ¿ah? Y uno dice, bueno, atendido a cómo entendemos hoy día el derecho a la identidad, bueno, esta norma es inaplicable. Entonces, en realidad, el quiebre de la voluntad de las mayorías es más bien bajo, pero cuando se trata de cuestiones
en la sociedad está deliberando sobre esto, tiene una opinión, sus representantes están expresando la voluntad de sus electores, y dentro del proceso de formación de la ley viene el Tribunal Constitucional y en esos casos, que además que suelen ser los que a la gente le importan más y que suelen ser los más de alto perfil público, se nota más estas subjetividades y este deber de ingratitud incumplido en ocasiones respecto de quienes nombran. Y esos son los casos que suelen espantar un poco a la opinión pública. Es por esta razón que a veces se dice, o se sostiene por algunos constitucionalistas también, que el Tribunal Constitucional finalmente es una tercera instancia, ¿o se están refiriendo a otra cosa? Dicen que es una tercera cámara porque el conflicto político... O tercera cámara. Sí. Claro, porque en el fondo dicen que opera con las mismas lógicas políticas que las cámaras legislativas, entonces vendría a replicar el proceso de formación de la ley y en el fondo el contar votos y ejercer mayorías, y está pensando en las mayorías o votos atendidos al compromiso político conocido que tienen los ministros del Tribunal Constitucional. Es decir, todo el mundo sabe, dentro de los ambientes un poquito más especializados, a qué sector político se vinculan o tienen o qué sensibilidad política tienen cada uno de los ministros. Entonces, dicen, es lo mismo, es llevar el conflicto político y tratar de ganarlo en una tercera cámara legislativa. Pero eso asume que la lógica del control de constitucionalidad es la misma lógica que la deliberación política, y ahí uno puede hacer una crítica. O sea, yo no creo que eso sea necesariamente así. Yo creo que la argumentación constitucional es altamente política, pero también es una argumentación jurídica, y que el Tribunal Constitucional debe atender también a sus responsabilidades como tribunal. Y eso quiere decir argumentación, debido proceso, imparcialidad, independencia, etcétera, etcétera. Pero ahí pasa que hemos visto en distintas sentencias y de una forma creciente argumentaciones deficientes, incluso algunas insólitas, que, claro, permiten, que no satisfacen en el fondo el criterio de legitimidad que debería tener un tribunal. ¿Cómo se legitima un tribunal? Por la racionalidad de sus sentencias, por lo grueso de su argumentación. Y entonces, cuando uno ve que algunas cuestiones se deciden con argumentación, estoy pensando, por ejemplo, el caso de la comaternidad que se rechazó. Eran dos mujeres que piden el reconocimiento de su matrimonio celebrado en el extranjero, y piden el reconocimiento de este como matrimonio, porque cuando llegan a Chile tienen que inscribirlo como, de acuerdo a la ley, como pacto de unión civil. Y entre medio ellas tienen un hijo. Y este hijo, argumentan las requirentes, merece la calidad de hijo matrimonial y el reconocimiento a su familia como cualquier otro niño de filiación matrimonial o que venga de una familia heterosexual. Bueno, en ese fallo hay una frase de la sentencia que dice que si Chile reconociera este tipo de los matrimonios de otras partes, de cualquier manera, no me acuerdo exactamente aquí, pero sería lo mismo que legitimar los matrimonios colectivos de la secta Moon o matrimonios con menores de edad. Entonces son cuestiones que uno dice,
sea, que cuesta mucho tenerle respeto a ese tipo de argumentaciones. Ahora, yo quiero decir que en general ese tipo de argumentaciones, que son las que impactan con justa razón a la opinión pública y escandalizan a académicos y académicas que buscan, ¿cierto?, y esperan racionalidad del intérprete final de la Constitución, siempre van acompañados de algunos votos minoritarios de otros ministros y ministras que en general tienen otras posiciones que no han logrado, ya sea porque han sido minoría dentro del tribunal o ya sea porque, siendo la mitad, esto termina resolviéndose por el voto dirimente del presidente o presidenta del tribunal, porque tenemos este diseño absurdo de tener un número impar en un tribunal colegiado que solamente viene a erosionar la legitimidad de las discusiones. Entonces, no sé si ya me perdí de la pregunta. Sí, me entretengo mucho. A ese punto iba a ir, justamente con esto de que sea una composición par, bueno, cómo se dirime finalmente si es que hay empate, y aquí viene la importancia de quién es él o la presidenta del Tribunal Constitucional. ¿Y cómo se elige quién es él o la presidenta del Tribunal Constitucional? Lo eligen los ministros entre ellos, Ya. por votación. Ya. Y los efectos, cuando se ejerce, las pocas veces que se ha ejercido cuando la ley ya está dictada y son las partes en un juicio cuando piden su inaplicabilidad por inconstitucionalidad, o cuando se ejerce esta función durante la tramitación de la ley. ¿Qué efectos produce uno y otro la sentencia del Tribunal Constitucional? Cuando se produce durante la tramitación de la ley, bueno, esto, esa disposición, porque no son las leyes completas, sino que son la disposición en específico, esa no puede entrar en vigencia. Cuando, y ahí va a depender ahí, porque esto tiene que volver entonces, como es durante la tramitación de la ley, tendrá que volver al Congreso y ahí se verá cómo sigue el proceso legislativo, pero ya eso queda excluido de la posibilidad del debate. Pero cuando se trata de el ejercicio de la acción de inaplicabilidad y la sentencia es en un juicio específico, el efecto sería respecto de las partes. Y uno piensa lógicamente, bueno, si aquí las partes o puede ser el juez de la causa llevó esto al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, bueno, si le dice no, todo bien con la ley, en realidad no genera efectos inconstitucionales, se refuerza la presunción de constitucionalidad que tiene toda ley. Porque es lo lógico, recordémoslo, porque Chile está pasando un momento tan particular donde en los países que funcionan bien, las discusiones sobre la constitucionalidad de las leyes son marginales en número, porque lo normal es que los parlamentarios, los ministros, los presidentes y todos los operadores jurídicos les guste su constitución y le hagan caso. Entonces, en general, la interpretación que hacen de la constitución suele ser correcta. Lo que pasa es que en Chile vivimos como peleando contra la Constitución, y tenemos mayor número de discusiones sobre la constitucionalidad de lo que es normal. Eso es un dato interesante porque eso ya refleja que hay una tensión palpable entre la realidad y lo que establece el marco constitucional. Y eso es justamente lo que uno podría decir, bueno, algo está pasando aquí, si están constantemente en tensión, a lo mejor es el marco constitucional el que hay que ajustar a la realidad y no al revés, no tratar de ajustar a la realidad a lo que dice la ley, o sea, a lo que dice la Constitución. Porque es muchísimo más difícil, no solamente más difícil, sino que además, creo yo, inconveniente de tratar de a través de un marco constitucional ajustar la realidad, porque eso en definitiva va en algún momento explotar por alguna razón. O sea, yo creo
Yo creo que ya explotó. No, yo también. Por eso estamos hablando del explotó. proceso constituyente y de la nueva constitución que queremos, y dentro de eso el nuevo Tribunal Constitucional, qué características mantener o cambiar. Bueno, entonces una de las, claro, porque, bueno, yo siempre hago énfasis en esto, si una constitución constituye, nos une, una constitución que divide es una constitución que no está funcionando porque no es, y es independiente, porque la gente se olvida que las instituciones jurídicas también cumplen una función. Entonces no hay que ser técnico, yo no sé nada de mecánica de autos, pero si el auto no parte o no me lleva de un lugar a otro, yo ya sé que esta cuestión no está sirviendo para lo que debería servir. Una constitución debería servirnos para tomar decisiones colectivas de forma civilizada y pacífica y encontrar puntos de encuentro. Bueno, eso hoy día y hace bastante tiempo no está pasando. Pero volvamos sobre los efectos. O sea, ahí nos encontramos con otro problema de diseño que estaba generando una pugna bien importante en la institucionalidad chilena, que se olvidó porque vino el 18 de octubre de 2019 y todo el resto de los conflictos pasaron a segundo plano. Pero, y es que lo siguiente, si yo, ¿cierto?, juez de la causa parte, llevé una precepto legal a hablar de la Constitución, que me lo iban a aplicar en una causa de arrendamiento, de lo que sea, da lo mismo. Y el Tribunal Constitucional dijo, sí, Tania, usted efectivamente, si le aplican esto, se genera un efecto inconstitucional. Yo entendería que luego los tribunales van a aplicar esa sentencia. Pero resulta que eso que es lo intuitivo no está en ninguna parte escrito. Y lo que empezó a pasar es que en determinadas causas, simplemente la corte, los tribunales de instancia, pero esto empezó a ser grave cuando la Corte Suprema empezó a decir, no, sabe que yo no estoy vinculada por lo que diga el Tribunal Constitucional, así que yo voy a fallar haciendo caso omiso de esta sentencia. Y eso empezó a generar un choque, lo que en Colombia se generó esta tensión entre altas cortes, se lo denominó el choque de trenes. ¿Ah? Claro, existe una tensión porque por la forma en que está diseñado el sistema, no solamente el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución, sino que recordemos que la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema también interpretan la Constitución. Entonces, y además las sentencias del Tribunal Constitucional, no hay ninguna norma ni disposición que digan que tienen que ser observadas por el resto de los poderes públicos. Bueno, en el estado actual de la forma en que se conduce el Tribunal Constitucional, o prefiero decir algunos ministros del Tribunal Constitucional, que a veces son mayoría, uno hasta lo agradece, pero mirado en diseño hacia adelante, en realidad es bastante absurdo, ¿ah? Porque además no nos permite construir un significado común de qué es lo que dice la Constitución, porque volviendo al ejemplo anterior, a lo mejor nos encontramos con un caso donde tenemos que discutir si es o no contraria a una situación a la dignidad humana bajo una norma tan amplia como las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y a lo mejor tú y yo tenemos conceptos distintos sobre qué es la dignidad, qué implica, qué es la igualdad, qué es la libertad. Entonces, es muy importante tener buena jurisprudencia razonada, respetada, razonable, analizada, para que luego, cuando yo tenga que decidir, bueno, y en esta situación en la que estoy, ¿se está respetando o no mi dignidad? Yo pueda ir y decir, y bueno, ¿qué significa la dignidad en Chile hoy día para los tribunales, para la doctrina? Eso hoy día en Chile no se puede hacer. ¿Ah? Bueno, y luego, para terminar tu pregunta, cuando se trata de la acción de inconstitucionalidad, es decir, una vez que ya se ha declarado inaplicable un precepto legal, se puede iniciar un proceso de control de constitucionalidad a través de la acción de inconstitucionalidad, que lo puede ejercer cualquier persona. Pero el quórum es tan alto que la cantidad de preceptos legales que han sido declarados inconstitucional, no sé si son 8 o son 9, pero no llegan a 10.
desde el 2005 hasta ahora. Entonces, claramente tenemos declaraciones de inaplicabilidad literalmente por miles, pero menos de una decena de declaraciones de inconstitucionalidad. Entonces, ahí también hay una cuestión de diseño que es bastante técnico, quizás no es tan interesante para las personas que no están metidos en la disciplina, pero que sí tiene efectos muy importantes para la seguridad del sistema. Para terminar, Tania, ¿qué cambios crees tú que serían los fundamentales a discutir en este proceso constituyente? ¿Dónde tú pondrías los acentos para que tuviéramos un tribunal constitucional cumpliendo con unos mínimos y máximos, ojalá, que permitan justamente que se lleve a cabo, por un lado, una constitución que regule y que establezca cuál es el marco de un Estado y una sociedad determinada, partiendo de la base que, como tú decías, uno cree que los poderes legislativos, el poder legislativo sobre todo y ejecutivo, cumplen con esa constitución, y al mismo tiempo que nos permita que esa función se desarrolle justamente no llegando a estas situaciones donde se critica el diseño, donde se critica la práctica y donde finalmente hay una cierta insatisfacción por el modelo actual de Tribunal Constitucional. ¿Dónde tú pondrías los acentos? Bueno, lo primero que tengo que decir es que hay mucho propuesta de decir, no, es que hay que eliminar el Tribunal Constitucional. Y yo frente a eso digo, ok, yo creo que hay que eliminar y hay que reformularlo, pero creo que si la opción es retornar la competencia a la Corte Suprema, no vamos a eliminar ni la politicidad, ni el carácter de contramayoritario, porque es parte de la función. Y otro día lo podemos conversar, pero los sistemas de nombramiento de la Corte Suprema también tienen otros, también hay paño que cortar por ahí, por lo tanto no creo porque como conversábamos, la neutralidad en derecho es una ilusión. Entonces yo a los alumnos les digo, si alguien le dice que el derecho es neutral, una de dos, o esa persona no tiene idea de lo que está hablando, o esa persona le quiere pasar gato por liebre, como sea, corra, arranque. Entonces, yo creo que hay buenas razones para mantener la figura de una corte. Me prefiero hablar de corte constitucional para hacer una distinción, ¿cierto?, de que no sería lo mismo. Creo que primero habría que modificar el sistema de nombramientos, pero en el sentido de aperturarlo hacia la ciudadanía, hacer obligatorias audiencias públicas, pero no las audiencias públicas que se fijan y se anuncian con 3 días de anticipación y no va nadie, sino que como se ha hecho, y hay modelos muy interesantes, por ejemplo, en Argentina o en Colombia, donde las audiencias públicas realmente son con una etapa incluso de tacha de candidatos, la sociedad civil puede presentar antecedentes y luego presentar preguntas que se le hagan a esos candidatos, es decir, no solamente esta como mascarada de audiencias que a las que estamos acostumbrados en Chile, donde finalmente no sirven de mucho, pues está todo cortado de antes. Aunque igual hacerlas es mejor que no hacerlas, y hay un avance en este sentido, pero creo que es un avance desregulado y creo que se puede mejorar mucho mejor. Entonces, yo haría audiencias públicas y periodo de impugnación y participación de la sociedad civil con procesos largos de revisión de antecedentes para que no nos encontremos una vez que la persona que está nombrada, oye, pero es que esta persona era censor en la dictadura, o sea, esto es un caso real, no lo estoy inventando. ¿Ah? Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, yo creo que aperturando eso se subsana en gran medida. Y ahí podemos decir, bueno, esta persona efectivamente creemos que cumple con los requerimientos, no solamente profesionales y técnicos, sino que también de compromiso democrático que uno debería poder exigirle, atendida la politicidad insoslayable de la función que va a cumplir. Luego, hay que bajarle a las atribuciones. Y dentro
de lo que es más importante que bajarle a las otras atribuciones es eliminar el control preventivo de constitucionalidad, porque está esto de que se pueda llevar en medio del proceso de discusión de la ley la cuestión al Tribunal Constitucional y se ve que genera una tensión demasiado fuerte con la voluntad de la mayoría. Excepto en el caso de los tratados internacionales, porque en el caso de los tratados internacionales sí sería muy importante que existiera control preventivo, porque tú lo sabes muchísimo mejor que yo, venir a decir después de que el tratado entró en vigencia en Chile, no sabe, lo que pasa es que es contrario a nuestra constitución y no lo vamos a cumplir, genera o puede generar responsabilidad internacional, entonces eso sí debería ser objeto de control preventivo. Y luego hay que repensar completamente el control represivo, es decir, una vez que la ley entró en vigencia, el control de constitucionalidad, porque hoy día, por una parte, el Tribunal Constitucional está colapsado por estas inaplicabilidades que muchas veces no son tan relevantes en términos del significado de la Constitución, son muy relevantes para efectos ciertos de las partes, que además no tienen una aplicabilidad de esas sentencias del todo claras, y además el control represivo quizá de inconstitucionalidad con efecto erga omnes o para todos que expulsa la norma del ordenamiento jurídico, quizás habría que pensarlo para que fuera más expedito, con algunos requisitos, porque ya no vamos a tener el preventivo que es el que generalmente se usa, entonces habría que facilitar el represivo. Eso en esa materia. Y luego, y esto es muy importante, la forma en que están diseñadas las instituciones impacta en el rol en cómo se conciben a sí mismos los integrantes de esas instituciones. Y yo creo que en la ausencia de control, la ausencia absoluta de controles sobre los ministros del Tribunal Constitucional ha hecho que estos básicamente sientan que pueden hacer lo que quieren porque de hecho pueden. Y eso ha erosionado muchísimo su legitimidad pública. Yo creo que hay que hacerlo o sujetos de acusación constitucional o de algún mecanismo de control interórganos como están todos los otros integrantes de los, porque esto uno lo dice a veces y es como, pero van a perder independencia. Y yo digo, pero ¿por qué eso no es un problema respecto de los consejeros del Banco Central? ¿Por qué eso no es un problema respecto del fiscal nacional? ¿Por qué eso no es un problema respecto de la Corte Suprema? Y sí va a ser un problema respecto de los ministros del Tribunal Constitucional. Alguna forma de control tiene que haber. Esos son como los puntos gruesos que yo diría. Podría estar diciendo muchísimo más sobre esto, pero creo que ya la gente debe estar un poco... Ya el que llegó hasta aquí escuchando se merece un reconocimiento, ¿no? No te preocupes porque este video va a servir muchísimo para estudiantes de Derecho Constitucional, sobre todo, que van a poder escuchar, pero de manera súper clara, pedagógica, y con una visión amplia y con conocimiento, evidentemente, de lo que es el Tribunal Constitucional, estos nudos constitucionales que existen aquí, estas tensiones, porque para poder entender esto no es solo derecho, hay mucho también de otras disciplinas que están dentro de lo que se hay que analizar, mucho de sociología, de comportamiento de las personas, no es solo jurídico y hay mucho de política. Entonces, esa visión la has dado súper clara y yo te agradezco, Tania, y por la transparencia de aquellos que llegaron a este momento de esta nueva conversación a través de este canal. Decirte que me siento súper orgullosa porque tú eres exalumna mía, de mis primeras exalumnas, no, ni siquiera las primeras de generaciones ya avanzadas cuando yo estaba en la universidad, ayudante, y ver todo lo que has crecido y verte a este nivel, Tania,
te lo he dicho en otras veces, pero ahora te lo digo públicamente, así como otros hijos académicos que tengo dando vuelta por ahí, algunos más rebeldes que otros, algunos más rebeldes que otros. Es un tremendo orgullo verte, tanto a ti como a tu estimado cónyuge, Manuel Campos, también doctor en Derecho, también exalumno, verlos cómo han desarrollado su carrera, y para mí es un orgullo tremendo, lo dije al inicio de esta conversación, que tú eres una voz desde la región a nivel nacional en materia tan importante como es la jurisdicción constitucional, que ha sido parte de tu doctorado, y es un orgullo verte ahí en esa dimensión. Así es que te agradezco mucho de nuevo y tenía que decírtelo ahora públicamente. Muchas gracias por tus palabras, Paulina, y por no guardarme rencor por haber abandonado la disciplina y haber tomado otro rumbo. Yo aprendí muchísimo y lo digo siempre también, en la forma de hacer universidad y en la forma de tratar y la vocación por formar ayudantes, porque los ayudantes a uno lo ayudan, pero también a uno a formarlos le genera trabajo y requiere cariño, requiere preocupación, y tú siempre lo tuviste conmigo y también con otros. Y yo encantada de que me hayas invitado a hablar de esto, eh, que me ha ocupado gran parte de la vida. Qué terrible, pero ya no quiero ni pensar cuando empecé con esta temática. Es una parte ya importante de mi vida. Y nada, cuenta conmigo siempre para lo que tú creas que te pueda colaborar. Muchas gracias, Tania, y a quienes nos están escuchando, acuérdense que esto está todo en el canal de YouTube, donde pueden seguir nuestras distintas conversaciones, y ya volveremos con otros temas, con otros especialistas, para seguir aclarándole a la gente de qué se tratan todos estos temas que a veces suelen ser tan complicados, pero que cuando se explican de la manera como Tania lo hizo hoy día, y en las otras conversaciones lo han hecho otros colegas y especialistas, bueno, se hace un poquito más fácil entender, bueno, qué es lo que se está discutiendo y qué es lo que se va a discutir una vez que ya estén elegidos los 155 miembros de la Convención Constitucional. Así es que muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.